Mi profesor de educación física intentó tener relaciones conmigo. Había comenzado un nuevo profesor de educación física en la escuela. Era muy divertido, bromista, simpático. A todos les caía bien. Solía interactuar mucho con los alumnos. Siempre hacía cumplidos. Decía que éramos alegres, bonitas, a veces incluso que éramos hermosas. Recuerdo que tenía una amiga muy cercana y las dos teníamos bastante contacto con él porque era una persona accesible. A veces nos acariciaba el brazo, algo que en ese momento no parecía gran cosa. El año 2019 terminó y llegó 2020, cuando entré al séptimo grado, pero por la suspensión de clases, las presenciales fueron canceladas. La clase de educación física la dio otro profesor, y luego las clases pasaron a ser totalmente remotas. Todo mi séptimo grado fue a distancia. Entonces llegó 2021, y con él el regreso a las clases presenciales. Ya en octavo grado, yo estaba diferente, más madura, con otra visión de las cosas. Ya no era la misma niña ingenua de sexto grado. Recuerdo que justo el primer día me reencontré con ese profesor. Nos saludamos con alegría. Todos teníamos ganas de volver a la escuela, a los amigos, a la rutina. Todo parecía muy bueno, hasta que un día le pedí permiso a la profesora para ir al baño. En el camino de regreso, había un pasillo que llevaba a mi salón, con un dispensador de gel antibacterial. Decidí ir hasta allá antes de regresar. Cuando me acerqué, pisé el pie de alguien. Era él. Todo fue muy rápido. En el momento en que le pisé el pie, él me acorraló contra la pared. No me tocó directamente, pero puso las manos en la pared, rodeándome, y me miró fijamente a los ojos. Con un tono sugerente, preguntó: «Hola, ¿vienes seguido por aquí?», mientras me miraba de arriba abajo. En ese instante, algo dentro de mí despertó. Fue como caer en cuenta. Me di cuenta de que ese tipo de comportamiento suyo ya ocurría desde sexto grado. No me había dado cuenta antes. Pero ahora, más consciente y madura, entendí que esa mirada no era inocente. Él me miraba como un hombre mira a una mujer, y eso me incomodó profundamente. Me pareció muy extraño. Recuerdo que me alejé de él y fui a entrar al salón. Cuando miré hacia atrás, él todavía me estaba mirando con una expresión seria. Me quedé pensando en eso. En algún momento decidí contarle a una amiga. Le dije: «El profesor me detuvo, me miró a los ojos, me observó de pies a cabeza, y la forma en que me habló, el tono de voz, parecía algo personal, con segundas intenciones». Y le dije: «Me sentí muy incómoda, no me gustó para nada». Entonces esa amiga me respondió diciendo que él hacía ese tipo de cosas todo el tiempo. Comentó que si prestáramos atención en las clases de educación física, se notaría cómo él siempre estaba jugando solo con las chicas durante el juego de quemados. Se lanzaba al medio de la cancha, abrazaba, ponía la mano en la parte trasera del cuerpo. Empezamos a conversar con otras chicas también. Una contó que, recientemente, él la saludó y puso la mano justo debajo de su pecho, lo que la hizo sentir muy incómoda. Otra dijo que él la abrazó y sostuvo su cadera, acercándola un poco, y que ella llegó a sentir, ¿sabes? Varias chicas comenzaron a relatar situaciones parecidas en la escuela, hasta que una amiga mandó un mensaje por WhatsApp diciendo: «Ven aquí al salón». No sabíamos qué era, pero cuando llegamos, ella contó: «Encontramos el perfil del profesor en Twitter. Mira esto». Y cuando lo vimos, fue aterrador. Había varias fotos de mujeres en posiciones explícitas, con las piernas abiertas, imágenes muy inapropiadas. Quedamos en shock. Un tiempo después de lo que había ocurrido con el profesor, me dio un resfriado terrible. No fue nada demasiado grave, pero me dejó en cama por 3 semanas. Tenía fiebre, tos, y me sentía completamente agotada. No podía ir a la escuela y pasaba mis días viendo la televisión o durmiendo, esperando sentirme mejor. En ese momento pensaba que todo era un simple resfriado y que volvería a la normalidad rápidamente. Sin embargo, las 3 semanas que estuve ausente me pusieron en una situación complicada. Al regresar, me di cuenta de que había perdido muchas clases y tareas. Mi calificación en varias materias había bajado, pero lo peor fue en la clase de educación física. La falta de clases me había dejado atrás, y sabía que tenía que ponerme al día rápido si quería aprobar. Fue en ese momento que me encontré con él de nuevo, el profesor que me hacía sentir incómoda, pero de alguna manera no podía evitar que me gustaran sus elogios. Al principio, no pensaba demasiado en eso. Estaba tan preocupada por recuperar las notas que me olvidé un poco del malestar que sentía cada vez que él se acercaba. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía ignorar esa incomodidad, pero simplemente no sabía qué hacer con esos sentimientos. Todo parecía volverse más complicado, y mi falta de confianza en mí misma me hacía sentir atrapada. Cuando por fin me recuperé y regresé a las clases, fue como si el tiempo hubiera pasado volando. Todos mis compañeros parecían haber seguido adelante,
mientras yo me sentía más perdida que nunca. La presión de ponerme al día era enorme, y el profesor, el mismo que siempre había sido tan cariñoso conmigo, me ofreció una oportunidad para recuperar los puntos en educación física. El primer día que regresé a la escuela después de mi resfriado, me encontré con él en los pasillos. Lo vi al final de la clase, cuando todos los estudiantes salían y yo me quedaba atrasada, tratando de entender cómo iba a ponerme al día con todas las asignaturas. Fue entonces cuando se acercó a mí con una sonrisa amplia, como siempre. «Qué bueno verte de nuevo», me dijo, con esa expresión tan familiar y relajada. «Sé que estuviste enferma, pero no te preocupes. Podemos ponerte al día». Mi estómago dio un vuelco. Algo en la forma en que me miró, como si estuviera evaluándome de arriba abajo, me incomodó. Pero no dije nada. Solo asentí, pensando en lo que me esperaba si no aceptaba su oferta. «Para que puedas recuperar los puntos perdidos en educación física», continuó, «te daré una oportunidad. Te prepararé un trabajo para que lo entregues a tiempo. Si quieres hacerlo, podrías venir a mi casa este fin de semana. Estoy muy ocupado y no puedo dedicar tiempo suficiente en la escuela, pero en casa podríamos ponernos al día sin problemas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Sabía que no debería ir a su casa. Recordaba los momentos extraños de antes, las veces en las que me hacía sentir incómoda con sus comentarios y miradas, pero por otro lado, me sentía presionada. Si no lo hacía, mis notas seguirían bajando, y eso podría afectar mi futuro escolar. ¿Cómo iba a explicar que no quería ir sin sonar ridícula o exagerada? El profesor me miró con una expresión que parecía amable, casi comprensiva. Sabía que no podía rechazar su oferta. Además, me estaba dando una oportunidad que no podría conseguir en ninguna otra parte. «¿Qué dices? ¿Vas a venir? Te aseguro que no será nada difícil. Será rápido. Solo necesitas hacerlo para que no pierdas más puntos». Pensé en todo lo que podría perder si no aceptaba. Mis amigos me miraban de lejos. No podía dejar que pensaran que no era responsable. Decidí aceptar, aunque dentro de mí sentía un fuerte nudo en el estómago. «Está bien», respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. «Iré este fin de semana». El profesor sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro. Algo en ese gesto me hizo sentir aún más incómoda, pero lo ignoré. Necesitaba ponerme al día con los puntos, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Después de hablar con él, me fui a casa y comencé a dudar de mi decisión. No sabía por qué sentía que algo estaba mal, pero no podía evitarlo. Todo en mi interior me decía que no debería ir, pero no podía cambiar mi decisión. ¿Qué más podía hacer? El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, me desperté temprano, como siempre, pero sentía una especie de presión en mi pecho, como si algo estuviera por suceder. Miré el mensaje del profesor una vez más. El emoji de carita sonriente seguía allí, y aunque intentaba restarle importancia, algo en mi interior no me dejaba tranquila. Algo me decía que no debía ir, pero de alguna manera, mi mente seguía justificando la situación. Tomé el transporte y me dirigí a la dirección que me había dado. Cuando llegué, me di cuenta de que su casa era bastante grande. Estaba situada en un barrio tranquilo y algo apartado, donde las casas no tenían mucha interacción entre sí. Una vez frente a la puerta, dudé por un momento, pero el miedo a las consecuencias académicas me empujó a seguir adelante. Al tocar el timbre, no pasó mucho tiempo antes de que él abriera la puerta. Su sonrisa fue inmediata y, aunque intenté corresponder, la incomodidad ya se había instalado en mi pecho. «Qué bueno que viniste», dijo, con una sonrisa amplia. «Vamos, entra, siéntete como en casa». Me hizo pasar, y desde el primer paso dentro de su casa, algo en el aire me hizo sentir incómoda. El lugar era bonito, pero había algo extraño en cómo estaba decorado. No sé si era el silencio o la falta de vida en el ambiente, pero sentí que el espacio no estaba hecho para una persona joven como yo. No podía dejar de pensar que algo no estaba bien, pero traté de ignorar esas sensaciones. Estaba allí por un motivo, y no podía echarme atrás. «Voy a prepararte lo que necesitas para el trabajo. Siéntate y relájate. Voy por todo lo que necesitamos», me dijo mientras se alejaba hacia una habitación contigua. Me senté en el sofá, aunque no podía quitarme esa sensación extraña que me invadía. Cada vez que me movía, el silencio me parecía más pesado. Intenté pensar en el trabajo, en cómo debía hacerlo rápido para poder irme, pero la ansiedad no me dejaba. Mis ojos recorrían la habitación, y aunque no podía ver nada específico que me incomodara, había algo en su comportamiento que me hacía sentir vulnerable. Es difícil explicar lo que sentí en ese momento, pero, aunque ya estaba en su casa, no podía concentrarme en el trabajo. Todo se sentía mal. Trataba de concentrarme en lo que me decía, en lo que tenía que hacer para recuperar los puntos, pero cada segundo que pasaba la incomodidad aumentaba. Estaba demasiado cerca.
mucho más cerca de lo que un profesor debería estar de una alumna. Cada frase que decía, parecía que él se acercaba más, como si estuviera esperando algo de mí. Hablaba sobre el trabajo, sobre cómo podía recuperarme, pero yo no podía escuchar lo que decía. Solo pensaba en cómo salir de allí. Mis ojos iban de la hoja al profesor, y cada vez que se acercaba, el espacio entre nosotros parecía hacerse más pequeño. Mis pensamientos se nublaban y de alguna forma me sentía paralizada. Cuando dijo, «Lo estás haciendo muy bien, sigue así», y puso la mano, casi sin querer, sobre mi brazo, fue como si el suelo se desvaneciera. El toque no fue brusco, pero fue suficiente para que mi cuerpo se helara. Me quedé completamente inmóvil. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, solo quería que el momento pasara rápido. Él se levantó, pero no para irse o alejarse, sino para acercarse más. Se dirigió a una estantería y pasó un rato allí mirando un libro. Aunque parecía distraído, no podía dejar de sentir que estaba observándome, como si estuviera esperando algo. Cada movimiento suyo me hacía sentir más incómoda. Cada paso parecía acercarme más a una situación que no quería. Volvió hacia mí, y esta vez se quedó parado a mi lado, mucho más cerca de lo que era apropiado. Al principio pensé que solo quería ayudarme con la tarea, pero no fue eso lo que pasó. Él se quedó ahí, tan cerca que pude sentir su respiración, tan cerca que me hizo estremecer. «Estás muy concentrada», dijo, pero lo dijo con un tono que no tenía nada que ver con lo que esperaría de un profesor. No era una observación simple, era como si me estuviera evaluando, de una manera que no tenía nada que ver con mi trabajo. Yo intenté seguir escribiendo, pero era imposible concentrarme. Sus palabras no eran sobre la tarea, estaba más cerca de mí que nunca, y me hizo sentir atrapada. No podía simplemente levantarme e irme. ¿Qué iba a decir? No quería ser grosera, pero cada vez más sentía que la situación estaba fuera de control. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo, pero lo dijo de una forma extraña, mirándome directamente a los ojos, con esa sonrisa en su rostro. Fue cuando sentí que algo dentro de mí se encogió. La incomodidad se hacía cada vez más grande. En ese momento, me tocó el brazo de nuevo, pero esta vez fue más largo, como si estuviera buscando algo más que darme una ayuda. Mi piel se erizó, y aunque traté de seguir respirando con normalidad, sentí como todo mi cuerpo se tensaba. «Relájate, está todo bien», dijo, pero no me sentía bien. No me sentía bien en absoluto. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. ¿Cómo le decía que me quería ir? ¿Cómo le decía que estaba tan incómoda que no podía más? En lugar de retroceder, él se inclinó hacia mí. No entendí por qué, pero sentí su aliento cerca de mi oído. Era una sensación tan extraña, como si todo lo que estuviera pasando no tuviera sentido. Yo solo quería que se terminara. Quería salir de allí, huir de esa situación, pero algo dentro de mí no podía moverme. Estaba paralizada. En ese momento, me sentí completamente indefensa. Era como si estuviera atrapada en un lugar del que no podía salir. Mis pensamientos se aceleraban, y mi cuerpo no respondía. Solo estaba allí, esperando que se fuera, que dejara de mirarme así, que me dejara ir. Lo que ocurrió a continuación es difícil de contar. En ese momento, estaba tan aterrada, tan inmovilizada por el miedo, que todo se volvió borroso. No quería estar allí. No quería que me tocara de esa forma, pero me encontraba completamente paralizada, como si mi cuerpo no respondiera. Cada intento de pensar en cómo reaccionar se desvanecía tan pronto como él se acercaba más. Él estaba tan cerca de mí que pude sentir su respiración al lado de mi rostro. No sé en qué momento exactamente sucedió, pero cuando menos lo esperaba, su mano comenzó a moverse lentamente hacia mi pierna. Lo primero que sentí fue un toque leve, casi como si fuera accidental, pero algo en mi interior me dijo que no lo era. Estaba completamente tensa, tratando de no reaccionar, sin saber si debía apartarme o no. Su mano no se detuvo ahí. Continuó bajando, tocando mi muslo, deslizándose de una manera que no podía ignorar. No podía creer lo que estaba pasando. No quería creerlo. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera en shock, y el tiempo parecía detenerse. Me quedé quieta, completamente paralizada, observando sus movimientos, sin saber qué hacer. No pude apartarme, no pude gritar, no pude decir nada. Solo lo miraba, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. Sus dedos tocaron la parte inferior de mi pierna, justo al borde de mis shorts, y fue cuando sentí el pánico apoderarse de mí. No podía soportar que estuviera tan cerca, que estuviera tocándome de esa manera. Y lo peor era que no podía reaccionar. Fue en ese momento cuando intentó algo aún más invasivo. Intentó bajar mis shorts. La presión de su mano sobre la tela fue tan fuerte que casi me hizo retroceder, pero mis pies no se movían. Mi cuerpo no reaccionaba. Me sentí como si no pudiera hacer nada. No podía decir ni hacer nada para detenerlo.
Pero dentro de mí, todo gritaba que no podía dejar que siguiera. Fue como si mi mente estuviera completamente en shock. Lo que sucedió después fue un momento de claridad, o tal vez fue solo mi instinto de supervivencia. De repente reaccioné, aunque no sabía cómo. Mi pie reaccionó primero, y en un impulso, lo moví hacia adelante y le di una patada en la espinilla. Fue lo único que pude hacer. Sentí su mano soltándome de inmediato, y por fin pude moverme. Salí disparada de la silla como si mi cuerpo hubiera recuperado el control, y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. El aire fresco al salir de su casa me golpeó como una bofetada. Todavía podía sentir su mirada, su presencia, incluso cuando ya no estaba cerca de él. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar, sin detenerme. Solo quería estar lejos de allí, lejos de esa situación, de ese hombre, de ese momento que me dejó completamente fuera de control. No podía dejar de correr. Todo lo que quería era alejarme lo más posible de su casa, de su mirada, de su toque. La sensación de sus manos en mi cuerpo me perseguía, y aunque mis piernas ya no podían correr más, mi mente seguía en modo huida. Finalmente, cuando llegué a la calle, me detuve por un momento. Mi respiración era entrecortada. Mi cuerpo temblaba, pero no me importaba. Solo quería estar a salvo, lejos de él. En ese instante, mi cabeza comenzó a procesar lo que había ocurrido, pero no quería pensar en ello. No podía pensar en ello. Era como si mi mente estuviera protegiéndome, tratando de bloquear cada imagen, cada detalle, para que no me abrumara. ¿Qué había hecho yo? ¿Cómo había permitido que llegara tan lejos? El aire frío me golpeaba el rostro, pero no podía sentirlo. Solo sentía el peso de lo que había sucedido. Mis pensamientos se agolpaban y me hacían sentir una mezcla de impotencia, confusión y miedo. Nunca había experimentado algo así. Nunca había sentido una amenaza tan real, tan directa. De alguna manera, logré regresar a mi casa, pero el miedo seguía conmigo. No pude mirar a nadie a los ojos cuando entré. No podía hablar con nadie. No podía contarles lo que había sucedido. La vergüenza era tan grande que me ahogaba. ¿Cómo iba a decirle a mis padres lo que me había pasado? ¿Cómo les iba a contar que un profesor me había tocado de esa manera? ¿Cómo podía ser que yo, que había confiado en él, ahora estuviera tratando de olvidar todo lo que había sucedido? Pasaron horas antes de que pudiera dormir, y aún entonces, mis ojos se mantenían abiertos. No podía cerrar los ojos sin recordar lo que había vivido. Me sentía sucia, invadida, vulnerable. Las imágenes no dejaban de regresar, y cada vez que pensaba en lo que había pasado, sentía un dolor en el estómago. Al día siguiente, me levanté temprano, pero no podía hacer nada. No quería ir a la escuela, no quería enfrentarme a nadie. Sabía que si veía a mis amigos o incluso al profesor, todo lo que había pasado se volvería real de nuevo. Tenía miedo de que alguien me preguntara qué me había pasado, porque yo misma no sabía cómo explicarlo. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía quedarme callada, no podía permitir que él siguiera haciendo lo que hacía, pero a la vez sentía que me faltaban las fuerzas para hablar. ¿Cómo iba a enfrentarlo? ¿Cómo podía decirle a alguien que me había sentido tan pequeña, tan impotente? Finalmente, con el miedo aún palpitando en mi pecho, tomé el teléfono y llamé a una amiga. Sabía que ella tenía que saberlo. Sabía que alguien debía saber lo que había pasado. Aunque tenía miedo de ser juzgada, de que no me creyeran, sabía que tenía que hablar, tenía que decir algo. Le conté todo, cada detalle, cada momento que me había hecho sentir tan horrible, tan pequeña, y aunque al principio ella no podía creerlo, me escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme, y eso fue lo que me hizo sentir que, quizás, había algo de verdad en lo que me estaba sucediendo. Ella me dijo que no estaba sola, que lo que había hecho el profesor no tenía justificación, y aunque sus palabras me dieron algo de consuelo, el miedo seguía allí. La idea de denunciarlo me aterraba. No quería que nadie pensara que estaba inventando todo, que estaba exagerando, o que lo estaba haciendo por llamar la atención. A pesar de todo eso, tomé una decisión. No podía permitir que él hiciera lo mismo con otra persona. Tenía que denunciarlo. Aunque no sabía si iba a ser fácil, aunque me sentía completamente vulnerable, sabía que era lo correcto. Después de lo que pasó, me sentía como si estuviera atrapada en una burbuja. Por un lado, sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que quedara impune, pero por otro lado, me aterraba la idea de contarle a alguien lo que realmente pasó. Había hablado con una amiga, y aunque me escuchó, sabía que en algún punto tenía que ir más allá. Y aunque todo mi cuerpo me decía que me quedara callada, que no valía la pena, tomé la decisión de ir a la policía. No sé qué me esperaba exactamente, pero la sensación de estar en la comisaría fue rara. Estaba tan nerviosa que apenas podía articular las palabras. El policía que me atendió fue amable,
pero algo en su mirada me hacía sentir que estaba exagerando, como si no me creyera del todo. ¿Estás segura de lo que está diciendo?, me preguntó, mientras yo trataba de mantener la calma. Me sentí como si me estuviera interrogando a mí, no como si estuviera buscando justicia. Le conté lo que había pasado, aunque lo hacía entre sollozos. El tipo de cosas que ni siquiera quiero recordar. Me dijo que la denuncia era válida, que la tomarían en cuenta, pero me dejó bien claro que, sin pruebas, esto probablemente no llevaría a nada. La única respuesta que me dio fue que se investigaría, pero el tono de su voz me dijo todo. No había esperanza. El «se investigará» sonó tan vacío, tan sin sentido, que salí de allí sintiéndome peor que cuando entré. ¿De qué sirve hacer una denuncia si no tienes pruebas? Si lo que ocurrió fue en privado. Y él, como siempre, lo negó. En el camino de vuelta a casa, me sentía vacía, como si todo lo que había hecho no hubiera servido para nada. El miedo, la vergüenza, la impotencia, todo me estaba consumiendo. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente me creían? No pude dejar de pensar en las otras chicas que probablemente habían pasado por lo mismo y nunca dijeron nada. ¿Qué pasaría si mi denuncia quedaba en nada? ¿Qué pasaría si él seguía haciendo lo mismo con otras? Pasaron los días y nada cambió. El profesor fue transferido a otra escuela y eso fue todo. Nadie lo detuvo, nadie lo responsabilizó de lo que había hecho. Nadie me preguntó cómo me sentía, ni a mí ni a las demás chicas que tal vez también estaban callando. Y sinceramente, me sentí completamente sola. Mis amigos trataban de apoyarme, pero ¿cómo explicarle a alguien lo que sentías cuando todo parecía ir en tu contra? Cuando la denuncia que hiciste no lleva a nada, cuando lo único que pasa es que te sientes más vacía que nunca. El sistema te dice que denuncies, pero lo que no te dicen es que si no tienes pruebas, si no tienes algo concreto que demostrar, el proceso se vuelve más un castigo para ti que para él. Me sentía como si hubiera sido una lucha en vano. Sabía que lo que había pasado era real, pero cada vez que me quedaba sola, me preguntaba si todo el mundo pensaba que estaba exagerando. Al final, lo que me quedó fue el conocimiento de que, aunque no gané, no me rendí. Mi voz fue escuchada, aunque de manera parcial, y si no pude hacer justicia esta vez, tal vez, algún día, lo haría por otras personas. Ojalá no tengan que pasar por lo que yo pasé, pero si lo hacen, espero que no duden en hablar, aunque el miedo esté ahí, porque si no lo haces, te quedas con esa sensación de que algo dentro de ti nunca se va a curar. Pasaron unos días, y la verdad es que me sentía peor que antes. Denunciar al profesor no me hizo sentir más fuerte, ni me dio paz. De hecho, me sentía más vacía, como si todo lo que había hecho no sirviera de nada. Él estaba fuera de la escuela, pero nada había cambiado realmente. No hubo justicia, no hubo consecuencias reales para él. La escuela se volvió un lugar raro. No podía mirarme a los ojos de mis compañeros, porque sentía que todos sabían lo que había pasado, aunque no fuera cierto. Mis amigos trataban de darme apoyo, pero de alguna forma había una distancia, como si todo hubiera cambiado entre nosotros, aunque yo no les hubiera contado todo. A veces pensaba que quizás estaba exagerando, que tal vez no me creyeran si se enteraran de todo. Pero lo que más me dolió fue escuchar a otras chicas hablar del profesor. Una vez, una comentó: siempre estaba cerca de las chicas. Algo no me gustaba de él. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Tal vez nadie había hablado antes, pero sabía que yo tenía que seguir adelante, aunque me doliera. El miedo y la vergüenza seguían conmigo, pero al menos podía decir que había hablado. Aunque la justicia no llegara, mi voz sí lo hizo, aunque de una forma pequeña. A veces me sentía aún rota, pero ya no tan sola. Han pasado algunos meses desde que todo eso ocurrió, y la verdad es que sigo luchando con muchas cosas. No fue como en las películas, donde al final todo se resuelve con un juicio, un castigo y la justicia triunfante. No pasó nada de eso. El profesor simplemente fue transferido a otra escuela, como si todo lo que había hecho no fuera suficiente para detenerlo. No lo arrestaron, no hubo juicio. Solo me quedó esa sensación amarga de que el sistema no hizo lo que se suponía que debía hacer. Y a pesar de eso, a pesar de que no vi una justicia clara, algo dentro de mí cambió. Durante mucho tiempo pensé que lo que viví me iba a definir. Pensaba que sería la chica que fue víctima de algo horrible y que nunca podría volver a ser la misma. Pero, después de mucho tiempo de procesar, de hablar con gente que me apoyó y de intentar darme el espacio para sanar, me di cuenta de algo. Esa experiencia no me define. Lo que soy ahora es el resultado de cómo decidí enfrentar todo eso. Sí, el miedo sigue siendo una sombra que aparece en momentos inesperados, y aunque el dolor no desaparece por completo, he aprendido a vivir con él. He aprendido que la recuperación no es lineal, que a veces doy 2 pasos adelante y 1 atrás.
Pero eso está bien. A veces me encuentro preguntándome cómo hubiera sido mi vida si no hubiera pasado por todo eso, pero ya no me dejo consumir por esas preguntas. He encontrado un propósito, algo que me da fuerza para seguir. Ayudar a otras personas a que no pasen por lo mismo. He hablado con otras chicas, incluso algunas que han vivido cosas parecidas. Y aunque cada historia es diferente, el miedo, la vergüenza y la culpa son los mismos. Hablar, ser escuchada, compartir experiencias. Eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Hoy, con todo lo que he pasado, me siento más fuerte de lo que pensaba que podría ser. A veces me encuentro sonriendo, y esa sonrisa es diferente a la que solía tener. Es más sabia, más auténtica, y aunque el miedo aún esté allí, ya no tiene el control. No me estoy buscando justicia afuera, porque la verdadera victoria está en cómo yo me levanté después de todo lo que viví. Este no es un final feliz como en los cuentos. No hay un cierre perfecto, pero es mi final, mi historia. Y, aunque aún haya días difíciles, sé que sigo adelante, que nadie me arrebate eso. He sobrevivido, y eso, en algún momento, se convirtió en mi mayor fortaleza. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mañana hay más contenido nuevo para ti. Te espero.